Hola, te saludo con muchísimo gusto, listo para la emisión del discipulado pastoral de esta semana decembrina, que por cierto es el último de este año, y si Dios quiere, regresamos el próximo año con nueva vida, nuevo año y todo eso para estos discipulados pastorales. Estamos en Romanos 14 y vamos a agarrar un pellizco del capítulo 15 con esto que se llama cerebro, cerebro. Y bueno, adrede de lo que hablábamos hace 8 días, y para terminar hoy, dice la escritura que recibamos al flaco en la fe, capítulo 14, verso 1, flaco como desnutrido. No creas que es una palabra cariñosa que emplea el apóstol Pablo, más bien habla de uno que está desnutrido. ¿Pero por qué está desnutrido? Pues porque te voy a poner el ejemplo. Ya ves que México lleva el campeonato en obesidad infantil, de adulto, que es el que más toma refresco, que es el que más diabéticos tiene y todo eso. ¿Por qué? Pues la terrible mala alimentación. Ya ves que el mexicanito, si no come con su coca, si no come sus gansitos y sus botanas y todo eso, pues por eso está desnutrido, ¿no? Podrá estar chuletón, podrá estar con panzón, pero bien desnutrido. Entonces, cuando dice el apóstol, recibe al flaco en la fe, no es una cuestión cariñosa, ay, el flaquito, es una cuestión de que, pues, que ya necesita nutrirse y dejar de ser flaco. Ahora, el punto aquí es el siguiente, y no está en la escritura, pero yo siempre me lo pregunto y como que se lo quiero preguntar de arriba. Bueno, ¿y el flaco hasta cuándo va a ser flaco? ¿Hasta cuándo lo voy a tener que aguantar? Porque si estamos diciendo, el asunto es que requiere de saberse nutrir, de saberse alimentar, que es disciplina, porque vamos, volviendo al ejemplo que di, el que está mal alimentado igual gasta, es más, hasta gasta más dinero en lo que no alimenta que el que se cuida y hace ejercicio y come bien. Entonces, por eso, ¿hasta cuándo voy a recibir a flaco en la fe? Entiendo cuando uno es pequeño en el evangelio y pues se le está dando los contenidos pian pianito y lechita, gerbercito, verduritas, cremitas y luego ya el alimento sólido, como dice la misma carta a los hebreos, ¿no? Que también se queja ahí quien la escribe, porque dice, ¿hasta cuándo van a comer alimento sólido y están con pura lechita? Entonces es lo mismo, ¿hasta cuándo vamos a aguantar al flaco? Al que indisciplinadamente no quiere crecer porque no se alimenta y no está con contenidos. Eso también es una cuestión inquietante, ¿no? Pues, ¿hasta cuánto voy a estar aguantando al que pues no tiene el deseo de crecimiento en su discipulado y de nutrirse y de salir adelante? Fíjate, pasan los siglos y las iglesias siguen igual de estancadotas en sus contenidos. Por ejemplo, casos que en la iglesia no comen pan de muertos, que porque es de muertos, que la rosca de reyes no es rosca de reyes, sino es pan con el niño dentro, ¿no? El muñequito, que no hay árbol de Navidad porque es pagano. ¿Te das cuenta la bola de, voy a decir tonterías, aunque pensé otra más fuerte, que hay en todo eso? O sea, es increíble. Se hacen sectarios, en vez de ser iglesias cristianas, reformadas, producto de las reformas del siglo XVII europeo, son sectarios, van en contra no de los valores del mundo o de los valores que van en contra de las escrituras, sino que van en contra del sentido común. No festejan las posadas porque son del mundo. O sea, tanta, ay, de veras, me da cosa hasta decirlo, pero es una vergüenza, es una vergüenza. Entonces, por eso esto se llama cerebro, y pues es la segunda parte de hace 8 días. Por eso insisto, ¿verdad? Aquí el apóstol está con la lucha, que el que, ay, no puedo comer la carne que se sacrifica al ídolo porque es pecado, y el otro dice, no, pues sí me la como, pues es carne, no pelo al ídolo, como si en la ofrenda de muertos recojo los tamales y me los como, y no, ay, es que fueron para los muertos, ¿me explico? Entonces, bueno, no te enojes, Sergito. Entonces dice el apóstol, pues uno hace diferencia entre los días, otro juzga iguales todos los días, igual. Oye, vamos a oír el mensaje el sábado, o lo oímos el domingo, el lunes, está bien, la cosa es oírlo, ¿no?
no, tiene que ser en domingo y tiene que ser esta hora, ay no, o sea, dice la escritura, pues todos los días son iguales, y dice el versículo 5 al final, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, cada uno esté convencido en su propia mente, y te voy a decir algo, yo ahorita estoy faltando a lo que dice la escritura, porque dice, no menosprecies al descerebrado, y al descerebrado que no juzgue, o sea, al que usa el cráneo. Entonces yo estoy en el punto de menosprecio, pero sabes que es cansancio, es frustración de tantos años, y repito, que el flaco insiste en ser flaco, desnutrido. ¿Me explico? Ahí está el punto. Todavía fueran pequeñitos que están creciendo, bueno, les tengo paciencia, pero hay gente que tiene siglos en las iglesias, de plano, ¿no? Siglos en las iglesias y nomás no crecen, no avanzan, siguen teniendo su misma lectura bíblica tan superficial y tan literal y no con trabajo profundo de reflexión, de crecimiento, de compromiso, de análisis, sino se quedan allí. Entonces, vuelvo a repetir, ¿hasta cuándo? Ay, no, que bailar está prohibido. ¿Por qué está prohibido? ¿Por qué está prohibido? Pueden bailar los novios, los esposos, o sea, ¿cuál es la prohibición? El absurdo es la prohibición. Y así muchas cosas. Mira, quedé hace 8 días con un tema en el aire, el cigarro. Yo nunca voy a recomendar que se fume, pues no es no es un buen hábito, además se gasta dinero, los dientes amarillos, la garganta, el cáncer, todo eso. Pero te voy a poner un ejemplo de alguien maduro. Un pastor de la primera iglesia bautista de Ciudad de México, te hablo de México, y te hablo de los años 60, 70, 80, no, 70, un erudito en Biblia, el doctor Treviño, era un fumador empedernido. Nunca vamos a decir que hay que fumar, jamás, no lo recomiendo, y menos yo que me gusta el ejercicio y comer bien, es decir, alimentación más o menos sana. Ahora, la cosa es esta, el hombre en su oficina parecía chimenea, y nadie le decía nada en la iglesia porque lo respetaban, siendo una iglesia tan tradicional y tan cerrada, pero madura en ese entonces con su pastor. Perita lo conoció, fue su pastor. Perita ministró en la primera de México un buen ratón y lo conoció y lo trató y era un tipazo, un super discípulo, pero era fumador. Ahora, él estaba convencido en su mente que no ofendía a Dios con eso, pues allá él, me explico. Entonces, yo que no fumo, no lo debo juzgar. Y él que fumaba no me debe menospreciar. ¿Me entiendes? Ese es el juego, el vaivén entre el cristianismo y sus relaciones cerebrales para no tener conflicto entre unos y otros. Porque aquí, hoy día, la gente es bien chismosa. Ah, ya viste que a fulano, ah, ya viste que hizo esto, ah, ya viste que estuve en Guadalajara predicando hace unos años y cómo sufrían, porque en unos 15 años, ya ni me acuerdo qué hizo la quinceañera, pero a toda la gente se la devoraba de la iglesia con sus chismes y a la familia porque hicieron algo que no fue malo, ¿eh? No me acuerdo, pero tan superficial fue que no me quedó memoria, pero no era importante, pero cómo sufrían. Entonces, repito, las iglesias, la vergüenza en las iglesias es el enanismo, dice Pablo, flacos, yo les digo enanos. Bueno, perdón, dice que no se menosprecie, pero ese es el cansancio del que no quiere dar un pasito para adelante. Total, el apóstol dice, cada uno esté convencido en su mente. El que hace caso del día lo hace para Dios, y el que no, pues lo hace para Dios. El que come lo hace para Dios, como el que no come lo hace para Dios. Entonces, vivamos para Dios y muramos para Dios, así dice en el verso 8, ¿no? Entonces dice, lo que Cristo hace es hermanarnos y que podamos tolerarnos, aun con que tengamos diferencias de opinión, ¿sí? Por eso dice el 10, ¿por qué juzgas o por qué menosprecias? Entonces sigue el rollo aquí bien bonito de que ya no nos juzguemos, ni nos menospreciemos, ni pongamos tropiezo. Dice en el verso 14, yo sé que nada es inmundo en sí mismo. Fíjate lo que dice el apóstol. Pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, ay, yo no como rosca de reyes, dice alguien en la iglesia. Bueno, pues tú no te la comas porque para ti es inmundo comer rosquita de reyes, o sea, y decirle rosca de reyes, pues para ti, ¿no? Pero para mí no. Entonces, esto también va con otra cosa. Cuando el pastor les dice en la iglesia, no coman rosca de reyes porque es del diablo o trae un muñeco dentro, quién sabe qué. Ahí el problema es el imponer una idea
sobre los demás cuando la Escritura dice que cada quien esté convencido en su mente? En todo caso, ese señor debería decir, yo no la como y da sus razones. Entonces, no te menospreciamos, pero yo sí la como y doy mis razones y no me juzgues, pero no me digas qué tengo que hacer. Ese es el asunto. Y la cuestión que más me pone triste es que el monopolio del púlpito en las iglesias es, hacen esto, y ahí está la borregada haciéndolo porque este señor dijo. No es así. Los bautistas somos sacerdotes, así, bueno, así dice la Escritura, y es uno de nuestros principios, principios bautistas, el sacerdocio del creyente. No tienes intermediarios más que Jesucristo, y el otro, libertad de conciencia, tú decides. Entonces, a mí lo que más me frustra es que en las iglesias, común y típicamente, la gente no decide y no es sacerdote porque les dicen desde el púlpito qué tienen que hacer, decir, pensar, moverse. Y eso es antibíblico. Punto. Entonces dice, pues cada quien esté convencido, pero también dice, aparte de no juzgarnos, pues no vamos a ponernos tropezón. Dice, nada es inmundo en sí mismo, pero el que para quien piensa que algo lo es, pues para él es, y ya quédate tú con eso, pero no nos des guerra a los demás. Ahora, dice el apóstol, el reino de Dios no es comida, ni es bebida, ni justicia, sino gozo en el Espíritu Santo. Fíjate, es gozo. Ayer eché mucho basile con ovejas muy queridas. Y cómo me divertí echando ese gozo. Y estoy seguro que si otra gente ajena ve esa manera de divertirnos, se escandaliza, sufre, llora y que no es espiritual. Y yo repito, ¿qué es lo espiritual? Lo espiritual es el compromiso en la autenticidad de seguir a Cristo. Autenticidad comprometida, compromiso pues, seguir a Cristo, tomar mi cruz cada día y seguirlo, no la pantomima, la espiritualidad, la falsa apariencia de manitas cruzadas, de ojitos de borrego a medio morir, de caminar medio metro arriba del piso y sentir que por eso soy santo. Eso es absurdo, totalmente absurdo. Son de las películas de Enrique Rambal, del Jesús así todo ajotado, y cosas ridículas que caricaturizan lo que es la verdadera espiritualidad. Hay que ver al Cristo histórico en los evangelios y verlo bien y ver su actuación. Un profe de Pera decía hace años, Jesús seguro, si hubiera habido fútbol, jugaba fútbol con sus discípulos. Y muchos se escandalizaron. Y quien lo dijo, un teólogo importante. Pero vuelvo al punto. O sea, decir es que es del mundo, es que es pecado, es tan absurdo. Lo que puede dar el mundo son valores que van en contra de la Escritura. Y entonces yo digo, ahí sí, ahí no. Pero no todo es así. Hay valores que coincidimos. La sociedad dice no mates, yo digo igual. ¿Me explico? Pero donde dice fornica donde quieras, yo digo no. ¿Me explico? Esa es la diferencia nada más. Pero eso de que es del mundo, música del mundo, a mí me gustaba Flan, las Pandoras, el grupo Queen, o sea, muchas cosas. Y yo sé que los pastores, ay, no, ¿cómo crees? Y ponen puros coritos. O sea, es tan ridícula la idea de espiritualidad y confundimos a la sociedad ya llega a decir, no, el cristiano no hace esto. ¿Por qué? O sea, el cristiano no va a una fiesta. ¿Por qué? Ahora, en la inmadurez, si el cristiano va a una fiesta y se emborracha, pues es problema de él, es su pecado. ¿Me explico? Pero no es que la fiesta te va a hacer, dice el apóstol, nada es inmundo en sí mismo. Ay, que no brindo, ahora que vienen los fines de año, no brindo con ustedes porque soy cristiano. Eso le dice a los demás, pues somos animales nosotros, ¿o qué? Porque ya ves que casi sinónimo de humano es cristiano. Entonces, ¿yo soy un animal? ¿Tú eres cristiano y yo soy una bestia o qué? ¿Me explico? Además, los brindis de oficina, considera, y que con eso no. Ay, Dios mío. Pero ese es el nivel que tenemos y ese es el nivel que ofertamos y por eso la sociedad está confundida. Y por eso dicen luego, yo no voy a tu iglesia porque ahí prohíben. No, espérate. El que prohíbe está equivocado y el que se deja prohibir está más equivocado. ¿Me estoy explicando? Entonces dice el apóstol, contribuyamos a la paz y a la edificación. No hay que destruir lo de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias, dice en el verso 20, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con lo que haga tropezar. Y aquí regreso. Si un desnutrido
me ve en mi temperancia con una sangría preparada bien sabrosa, no lo voy a hacer enfrente de él por desnutrido. ¿Me explico? Pero si ya es un dinosaurio de 100 años en una iglesia y todavía se escandaliza, le voy a decir, hermanito, ya crece, ya madura, el pecado es la embriaguez, no la temperancia, y yo no me embriago. ¿Me explico? Pero ese es el asunto. Ahora dice el apóstol, ¿tienes fe? Dice en el verso 22, tenla para contigo delante de Dios. Fíjate lo que te voy a decir, es crucial. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, dice el 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y subraya, todo lo que no proviene de fe es pecado. Versículo 22 y versículo 23 deberían de estar subrayadas con letras amarillas, fosforescentes, todo. Va de nuez. ¿Tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado, perdón, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y lo que no proviene de fe es pecado. Ahí está la clave. Para Dios no es problema, pero si tú dices que es problema, ya lo es. Te digo, si tengo una rosca de Reyes enfrente y digo, ay, me dijo el pastorcito que no me la debo de comer porque es del diablo, ya dudé, entonces ya no me la como, porque aunque me la coma pensando, es que mi pastorcito me dijo que no me la coma y estoy pecando, ya ofendo a Dios, por la duda lo ofendo, no por la acción. Si estoy en una fiesta y me dicen, oye, vamos a hacer un brindis de fin de año, y digo, ¿lo haré o no lo haré? Mejor ya no lo hago, porque ya con la duda ofendo a Dios. Dios te da la libertad, y uno es el que se pone la trampa. Y si yo dudo de una acción, entonces ya no debo hacerla, porque aunque sea legítima o no tenga problema delante de Dios, el hecho de haberla dudado ya ofende a Dios, entonces mejor no la hago. Ahí está la clave de todo, allí. ¿Tienes fe? Verso 22, tenla con Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si yo apruebo comer con mi sangría preparada bien rica, puedo hacerlo. Si yo digo, no dudo porque no ofendo a Dios, porque no me embriago y puedo tomarme mi sangría bien a gusto, no peco. Pero si digo, ay, no tengo una sangría enfrente, qué barbaridad, qué va a pensar la gente, la sociedad, Diosito, ya no la debo de hacer porque ya ofendo a Dios. Ahí está la clave. La duda es lo que me debe frenar, no la acción. ¿Te das cuenta? Entonces va a terminar el episodio con el capítulo 15 diciendo, los nutridos soportemos a los desnutridos. Entonces, vamos a agradarnos mutuamente, porque ni Cristo se agradó a sí mismo. Entonces, todo debe ser para nuestra edificación, y el Dios de misericordia nos haga estar unánimes y bendecidos. Así termina el capítulo 15. Repito, si hay un flaco desnutrido, por amor a él, me voy a abstener de cosas que sé que no son problema, no porque dude, sino por amor al que se puede dañar. Pero si no es una persona que empieza en esto y le estoy adoctrinando y enseñando lo que dicen las escrituras, sino que ya es un dinosaurio de 1000 años en las iglesias y todavía dice, ay, es que esto no. Entonces le digo, ¿sabes qué? Desnutrido, ya nútrete, ¿no? Y le doy las razones escriturales de por qué puedo hacer las cosas, y le pido que no me juzgue, así como yo voy a intentar no menospreciarlo por descerebrado. Pero ahí está el vaivén en este asunto. Yo diría que le faltó aquí a Pablo, porque a lo mejor el Espíritu sí se lo sopló, pero le faltó. Soporta al desnutrido mientras esté pequeño en el Señor, mas no cuando ya tiene 1000 años en las iglesias y quiere seguir desnutrido alimentándose de papas fritas y de Coca-Cola. Ya es hora de que se discipline y de que se nutra. Así digo, en las iglesias, que la gente tiene un promedio de años en las mismas bárbaro, 20, 30, 40 años, ya es hora de que crezcan, y ya es hora de que aprendan lo que dicen las escrituras, y más los pastorcitos, que prohíben que la rosca de Reyes, que romper una piñata, que poner árbol de Navidad. O sea, llegan al absurdo y al sectarismo de ir en contra de cosas que no son problema en la sociedad ni en las escrituras, por su fanatismo
ignorancia y superstición. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ya son mis 20 minutos de fama. Si Dios quiere, año nuevo, nueva vida para los discipulados. Y ya regresamos, pues, del capítulo 15 en adelante, que es donde me quedé. Saludos, felices fiestas y bendiciones para todos.